Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Les daré pastores. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Y les daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y os daré pastores, dice el Señor. Le estaba hablando desde el pueblo de Israel. Esto es antiguo pacto, le estaba hablando al pueblo de Israel. Y les estaba diciendo que Dios, les daría pastores según su corazón. Porque un pastor tiene que aprender a tener el corazón de Dios. Para poder apacentar con ciencia, o sea, con conocimiento, hay que estudiar, hay que prepararnos. Hay que conocer, hay que ir a un instituto bíblico, hay que pagar un precio. No hablo solamente económico porque hay que pagarlo, una universidad cuesta. Y algunos menosprecian la labor de un pastor. Y un pastor, o los pastores también gastamos años estudiando y pagando una universidad. También es una carrera. También ejercemos un llamado. Estamos inscritos en la mejor empresa, que es la empresa celestial. Y dependemos de Dios, que es quien nos provee para todo lo que nosotros necesitamos. Es una carrera también de fe, porque ya esperamos es en el Señor. Y dice que nos dará pastores según su corazón, que los apacienten con ciencia, con conocimiento. Necesitamos preparación. He escuchado a algunas personas que dicen, yo no necesito, yo leo la Biblia y ya, y lo que Dios me muestre. No, así no es. Porque la Biblia necesita ser entendida para que sea revelada a nuestro espíritu. Necesitamos estudiar, aprender. ¿Cómo vamos a enseñar de algo que no entendemos? ¿Cómo puedo yo enseñar o ser un profesor de álgebra o de ciencia cuando no he estudiado para ello? Igual, dice la palabra de Dios que no se hagan muchos maestros, porque de eso recibirán juicio, y muchos se hacen maestros. Y es muy hermoso enseñar la palabra de Dios, es muy hermoso, pero hay que tener cuidado cuando realmente no estamos preparados para hacerlo. Pero también nos dice con ciencia y con inteligencia. Esta palabra inteligencia en la Strong se traduce como sashai, que tiene que ver con sabiduría, comportarse sabiamente, comprender la escritura, ser instruido, cavilar, ser prudente e inteligente. Esta palabra describe el complejo proceso intelectual que ocurre cuando uno observa, cavila, razona, aprende y llega a una conclusión. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que nos dará pastores según el corazón de Dios, que nos apaciente con ciencia y con inteligencia, porque este devocional, con este quiero concluir lo que hemos hablado en estos días, la importancia de congregarnos, pero la importancia de estar bajo cobertura de un don ministerial, de un pastor. Y muchas personas no saben dónde congregarse, ¿no? Tal vez dicen, yo me congrego allí porque la alabanza es bonita, me congrego allí porque es grande, me congrego allí porque es pequeño, me congrego allí porque me queda cerca la casa. Otros dicen, no, a mí me gusta lejos, me gusta algo que me cueste. Y yo te quiero enseñar que esto no tiene que ver ni con que sea cerca, ni con que sea lejos, ni con que sea la alabanza bonita, o porque la iglesia sea muy chévere, o sea la última de moda, o porque el pastor toque las frentes y haga caer a las personas. Cantidad de cosas que hoy existen.
Nosotros nos congregamos cuando tenemos el feeling y cuando por primera vez conocemos un pastor y sentimos que Dios lo puso para nosotros, para enseñarnos a formar nuestro carácter. Cuando hay esa coinonía entre el pastor y nosotros, ahí es donde debemos congregarnos. Esa es la respuesta para los que no saben dónde congregarse. Y quiero enseñarte algunas cosas de las que nosotros como pastores estamos obligados a hacer. Y es que primero un pastor obedece al llamado de Dios, no al llamado del hombre. Un pastor es llamado por Dios, no por un hombre. Y el hombre, el don ministerial, el pastor lo confirma. Segundo, el pastor es un instrumento de Dios para la edificación de su iglesia. Por eso la importancia de congregarnos. Tercero, un pastor nos lleva las buenas nuevas. Siempre da buenos pastos. Cuarto, un pastor cuida al rebaño. Un pastor lo protege en oración. Madrugamos a orar por tus peticiones, por tu fe, porque estés firmes. Lleva las buenas nuevas donde Dios le indique. También un pastor se asegura de que sus ovejas estén bien, los de su rebaño, porque no puede estar pendiente de todos. Un pastor desea el bienestar de todos. Siempre declara con su boca bendición. Se esfuerza por enseñar correctamente, o sea que se prepara, estudia, avanza, no se estanca. Un pastor debe dar buen ejemplo. Y tengo muchos textos bíblicos, pero no puedo darlos y sencillamente estoy dando un repaso. Pero Hechos, capítulo 20, versículo 28, bajo el nuevo pacto, y hablando de la iglesia primitiva, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar en la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No me pertenece. Hay pastores que creen que es mi iglesia, mi rebaño, mis ovejas, mis siervos. No, son de Dios. Quien los pagó con precio de sangre fue Cristo Jesús. El pastor, por tanto, dice, debe estar apacentando la iglesia. ¿Pero cómo la apacienta? A través de la palabra de Dios. Algunos versículos para los estudiosos: Isaías 52:7, Proverbios capítulo 27, versículo 23, Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, Jeremías 3:15, Hebreos 13:7, Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 y 4, y muchos más que te puedo dar acerca de la importancia de estar sujeto a un pastor, a un don ministerial. Para ya hoy tratar de con estos devocionales argumentar, y lo hago muy rápido, la falsa doctrina de que Dios está en todos lados y por eso no me congrego. ¿Qué hace también un pastor en una iglesia con cada oveja? Somos llamados como ovejas, comparados como ovejas directamente por Dios por muchos aspectos. Ojalá algún día los podamos ver. También debe ser un ejemplo. A Timoteo le dijo: tú debes ser buen ejemplo. Tienes que vivir lo que predicas. Porque muchos enseñan lo que saben, pero otros, pocos, y yo trato de ser uno de esos pocos, impartimos lo que somos, lo que vivimos. Una cosa es equivocarnos y otra cosa es estarlo haciendo adrede y pecando y tratar de enseñar una cosa que en nuestra casa no vivimos. Nuestra esposa y nuestros hijos y nuestra familia nos conocen realmente. No entiendo con qué desfachatez muchos predican de que hablemos verdad siendo que son unos mentirosos en casa, de que no roben cuando son deshonestos y sus hijos los ven siendo deshonestos. ¿Cómo pueden predicar de cosas que no viven? Dice la palabra de Dios, aún para los que no proveen para su casa, que son peor que un incrédulo, que han negado la fe.
Pero algunos, no muchos, predican lo que no viven. Y es la importancia de un pastor, tener que vivir lo que se predica, porque somos cartas abiertas, porque muchos no copian lo que hablamos, sino lo que vivimos. Por eso la responsabilidad tan grande de un pastor. Y también tú estás llamado a bendecir a tu pastor. Tú estás llamado a orar por tu pastor. Tú estás llamado a bendecir a tu pastor. No solo el pastor está para llamar a las ovejas. También las ovejas deben llamar a su pastor y saber cómo está. Un pastor está llamado a guiar hacia la sabiduría y el entendimiento. Un pastor también es digno de imitar en su fe. Pablo decía: sean seguidores de Cristo, de mí como yo lo soy de Cristo. Romanos 1:8, un pastor debe ser de testimonio. Un pastor trabaja motivado por amor y en fe. Su motivación es Dios, su motivación no es el dinero. No son los pactos, no son las siembras. No son cantidad de babosadas de pagar sus votos y pagar por los milagros, porque trabajamos motivados es por el amor y en fe. Un pastor debe tener un enfoque y motivación correcta. Los pastores somos encargados para que tu vida produzca fruto. Y concluyo con esto y lo repito, lo dije en alguno de ellos: todo el Nuevo Testamento fue escrito a la iglesia y para la iglesia. Estamos en la edad de la iglesia, 2000 años que va a durar la dispensación de la iglesia, desde Cristo hasta acá, 2000 años. Y ya he explicado que no estamos en el año 2021. Para los que no, pueden revisar los otros audios por diferentes situaciones. No estamos en este año exactamente, no sabemos en qué año, porque el calendario ha sido cambiado y por otras cosas también que he explicado en otros devocionales. La iglesia es la idea de Dios. Y dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso necesitas estar ligado a una iglesia, para que el enemigo no pueda tocar tu vida. Somos sacerdotes en nuestra casa, pero somos hijos de Dios y deberíamos ser servidores en la casa del Señor. El pastor, cada pastor debe someterse a una autoridad, a otro pastor, para poder ejercer autoridad, porque de lo contrario, ¿cómo podrás ejercer autoridad si no estás sujeto bajo una autoridad? No se puede hacer y no es bíblico. Un pequeño resumen acerca de lo que debe hacer o lo que debemos hacer los pastores. Les daré pastores, dice su palabra, y os daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento, pero también con sabiduría. Oremos. Padre amado, gracias Dios por darme la bendición de poder en estos cortos devocionales tratar de explicar un poco acerca de tu corazón, Dios, de tu sueño llamado iglesia, Dios. Aún desde el antiguo pacto tú te estabas revelando, Dios, pero no se había entendido este propósito. Gracias porque tenemos la mente de Cristo, dice tu palabra, y tu Espíritu Santo nos revela a nuestro espíritu, Dios, de que somos hijos y las cosas que tú, Cristo Jesús, tienes para nosotros también. Vimos muchos mandamientos en el nuevo pacto acerca de estar los unos a los otros, fortaleciéndonos y haciendo tantas cosas unos a otros. Vimos los dones ministeriales, Dios, que fueron dados a la iglesia. Aprendimos que una familia se forma, pero a través de varias personas, no solo en casa, que no tenemos mentalidad unitaria, Dios, y que la Biblia fue escrita no solamente para una persona, sino si hubiese quedado con Adán y ni siquiera hubiese existido Eva. Porque ¿para qué? Si Dios está en todos los lados y me puedo quedar en casa recibiendo. Pero ese fue tu sueño y tú dijiste fructificados y multiplicados. Y somos miles de millones de personas y los que han partido. Y el sueño tuyo, como dice tu palabra, es que todos procedan al arrepentimiento. Todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree, todo aquel,
Aún es tiempo de llegar a la familia de la fe. Gracias, bendito Dios, por tu palabra y tu verdad. Hemos entrado a tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, papá. Y bajo tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Un bendecido día para todos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor